Jorge. Buenos días a todos y todas las asistentes. Sean bienvenidas a la sesión Mecanismos de Precios al Carbono, el caso del sector de ácido nítrico en América Latina, que justamente tocará el tema con el que cerraron en la sesión anterior sobre la búsqueda de proyectos o la exploración por los proyectos de mitigación. La sesión es organizada y moderada por el proyecto global NACAG, Nitric Acid Climate Action Group. Agradecemos su interés en la aplicación de los precios al carbono como mecanismo para incentivar acciones de mitigación. Mi nombre es Leonardo Medina, asesor técnico para la iniciativa NACAG en GIZ. Les notifico asimismo que la sesión será grabada, por lo que si tuvieran algún inconveniente con eso les pediría hacérmelo saber desde ahora. En caso de tener alguna consulta, les pedimos incluirla en el chat de la transmisión junto con sus datos de contacto para atenderla posteriormente. Para explorar la diversidad y el potencial que evidencian los mecanismos de precios al carbono, presentaremos una breve introducción al tema y discutiremos con mayor detalle 3 distintos mecanismos actualmente siendo implementados en Colombia, Perú y México, así como su potencial aplicación en un sector específico, la reducción de emisiones de óxido nitroso en el sector de ácido nítrico. Con este fin, nos acompañan hoy Lorenzo Eguren, coordinador de proyectos de mitigación en la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio de Medio Ambiente de Perú, quien nos presentará el mercado voluntario de carbono, actualmente en proceso de implementación, así como Susana Vélez, gerente regional para América Latina en Berra, quien hablará sobre el impuesto al carbono en Colombia. Desde GIZ extendemos nuestro agradecimiento a su participación en el evento. La iniciativa NACAG trabaja para eliminar gradualmente las emisiones mundiales de óxido nitroso en la producción de ácido nítrico, apoyando los esfuerzos de mitigación y fomentando la regulación del sector en los países contrapartes. La visión de la iniciativa es que todos los países del mundo contemplen la reducción de óxido nitroso en la producción de ácido nítrico en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero que se forma como subproducto no deseado en el proceso para la producción de ácido nítrico y tiene un potencial de calentamiento global 265 veces superior al CO2. Estas emisiones pueden reducirse con relativa facilidad y a un costo inferior al de la mayoría de las demás medidas de mitigación. A pesar de este potencial, la mayor parte de las plantas de ácido nítrico en el mundo siguen funcionando sin tecnología de reducción de óxido nitroso. Para alentar al sector de ácido nítrico a ir eliminando gradualmente sus emisiones, la iniciativa NACAG ofrece apoyo técnico a los gobiernos, organizaciones empresariales y empresas que estén considerando implementar esta medida de mitigación en concreto. La iniciativa ofrece apoyo financiero también para cubrir la implementación de la tecnología de reducción y de monitoreo de emisiones. El apoyo financiero, sin embargo, se concede bajo la condición de que los países receptores se comprometan a implementar algún tipo de mecanismo de política pública que asegure la continuidad de las reducciones alcanzadas. Es en este contexto que los mecanismos de precios al carbono toman particular relevancia para la iniciativa, pues aquellos países que ya cuentan o están en proceso de implementar algún formato de precios al carbono pueden integrar la medida de mitigación propuesta por NACAG en este marco institucional. Tal es el caso de Colombia, Perú y México, con cuyos gobiernos colabora el equipo de NACAG y para las cuales exploraremos distintos mecanismos de precios al carbono siendo evaluados en el marco de la iniciativa. Pero antes, una breve introducción a los precios al carbono. Como saben las personas escuchándonos, la comunidad global actualmente enfrenta una serie de impactos socioambientales productos del cambio climático, impactos cuya intensidad aumentará durante las próximas décadas. Por supuesto que estos impactos no se limitan a las amenazas ambientales, sino que su materialización conlleva una serie de consecuencias socioeconómicas que amenazan la estabilidad de las poblaciones y representan el llamado costo social del carbono. Es importante recordar también que los impactos del cambio climático no son producto de la variabilidad natural, sino el resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de actores productivos y consumidores. Así pues, los costos sociales asociados al cambio climático pueden ser entendidos como externalidades, o dicho de otro modo, son consecuencias negativas de la producción cuyo costo no es asumido por los actores productivos ni los consumidores, sino por la sociedad en general. Esta situación se debe a que el costo de las externalidades no se ve reflejado en el valor de mercado de los productos, así como suelen reflejarse, por ejemplo, los costos directos de producción. Bastaría entonces con internalizar el costo social del carbono en la producción para que los productos reflejen su verdadero costo y los mercados alcancen un mejor equilibrio económico.
Con este fin, los mecanismos de precios al carbono utilizan las fuerzas del mercado para definir, como su nombre lo indica, un precio a las emisiones de carbono, de manera que los costos sociales asociados a las emisiones sean asumidos por los actores responsables de estas. Los precios al carbono incentivan acciones de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar así el costo asociado a las externalidades. Además, estos mecanismos promueven la inversión en el desarrollo de capital humano, capaz de innovar para la transición hacia una economía verde o baja en carbono. Es así como los precios al carbono fomentan la innovación y el desarrollo económico sostenible en el mediano y largo plazo. Ahora, ¿cuál es el precio al carbono apropiado? Esto dependerá de los costos sociales asociados a la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, la Comisión de Alto Nivel sobre Precios al Carbono de las Naciones Unidas estimó que se necesitan precios de entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 equivalente para el año 2020 y entre 50 y 100 dólares por tonelada para el año 2030. Si bien es cierto que los precios al carbono han aumentado en muchas jurisdicciones alrededor del mundo, estos aún varían considerablemente entre $1 por tonelada de CO2 equivalente, como es el caso del impuesto al carbono en México, y 119 dólares por tonelada, como en Suecia. De hecho, casi la mitad de las emisiones reguladas tienen un precio inferior a 10 dólares por tonelada, y por el momento, menos del 5% de las emisiones reguladas está dentro del rango de precios recomendados para el año 2020. A pesar de esta brecha, la tendencia global en la implementación de este tipo de mecanismos refleja un incremento importante. En el 2019 se implementó el mayor número de iniciativas de fijación de precios al carbono en un solo año, con 10 iniciativas alrededor del mundo. Durante el 2020 también presenciamos el arranque de 2 iniciativas nuevas, incluyendo el primer sistema de comercio de emisiones en América Latina, cuya fase piloto fue recién iniciada en México y sobre el cual hablaremos más adelante. Hoy en día existen 64 iniciativas de precios al carbono implementadas o en proceso de implementación, y para el 2021 las iniciativas ya implementadas cubrirán el 22.3% de las emisiones globales. A través de los precios al carbono, los gobiernos recaudaron en el 2019 cerca de 45,000 millones de dólares en ingresos públicos, los cuales pueden ser utilizados para diversos fines beneficiosos, como subsidios a personas de bajos recursos, programas para incentivar la innovación alineada con una economía baja en carbono, o la inversión en infraestructura verde que fomente la generación de empleos sostenibles. Según comentamos, la fijación de precios al carbono se refiere a aquellos mecanismos que asignan un precio explícito o implícito a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto incluye 4 tipos de mecanismos. Los impuestos al carbono incluyen impuestos, gravámenes e imposiciones especiales que fijan de forma explícita un precio a las emisiones de carbono, o sea, imponen un costo en unidades monetarias por tonelada de CO2 equivalente emitido. Los sistemas de comercio de emisiones se refieren a instrumentos de gobierno en los que las entidades reguladas asumen ciertas obligaciones de cumplimiento con respecto a sus emisiones de gases de efecto invernadero y pueden comerciar con permisos de emisión para cumplir dichas obligaciones. Los mecanismos de créditos de compensación son iniciativas que reconocen y otorgan créditos de compensación comercializables a actores económicos que voluntariamente llevan a cabo actividades de reducción de emisiones. Como veremos adelante, los programas de compensación pueden estar vinculados a impuestos al carbono o a los sistemas de comercio de emisiones. Por último, el financiamiento climático basado en resultados es una forma de financiamiento en la que los fondos son otorgados por el proveedor una vez que el receptor ha alcanzado una serie de resultados climáticos preacordados. A continuación, Susana Vélez, gerente regional para América Latina en Verra, nos describirá la experiencia colombiana con el impuesto al carbono. Susana, muchas gracias y adelante, tienes la palabra. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes a este evento. El caso de Colombia es un caso muy interesante. Siguiente, por favor. Y pues quiero contarles un poco sobre, bueno, quiénes somos y por qué estamos acá, mostrarles rápidamente el marco normativo que tiene el impuesto al carbono en Colombia y el mecanismo de la no causación del impuesto al carbono, que es bastante interesante y que ha generado un boom o un crecimiento acelerado del mercado de offsets en el país y que pues es ejemplo para muchos otros países que están mirando este proceso. Les voy a mostrar algunos datos sobre cómo ha crecido el mercado y cómo se está comportando y luego claramente les voy a mostrarles pues haciendo énfasis en
los proyectos que están certificados bajo BERRA y vamos a hablar un poco de los retos y perspectivas a futuro. Siguiente, por favor. Para quienes no nos conocen, somos una compañía que tiene a su cargo diferentes estándares y dentro de estos tenemos el Verified Carbon Standard, que es uno de los estándares voluntarios más utilizados para generar créditos de carbono alrededor del mundo y este estándar es el que está generando bastantes créditos de carbono, especialmente el sector forestal en el área de REDD Plus en Colombia, pero pues que también tiene proyectos certificados de otros sectores productivos del país. Siguiente, por favor. Esta es una lámina que he tomado prestada del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que ya está desactualizada porque realmente nuestra legislación se va moviendo bastante rápido y pues el primer hito que marca el desarrollo del mercado de carbono en el país es la creación del decreto 926 del 2017, que genera un mecanismo de no causación del impuesto al carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de pagar el impuesto al carbono, las empresas pueden comprar créditos de carbono generados en el mercado colombiano a partir del 2010 y presentar estos créditos de carbono ante las entidades correspondientes, ante las autoridades correspondientes, para solicitar que no se les cause el impuesto al carbono. Esto genera entonces una altísima demanda de créditos de carbono de todos los estándares, incluidos el MDL, los mercados voluntarios y estándares nacionales que se han venido desarrollando específicamente para este mercado. Tenemos una demanda estimada de 52 millones de toneladas al año, esto pre-COVID, aunque hemos visto que aún con la situación del COVID no se ha disminuido tanto la demanda, porque de todas formas seguimos utilizando combustibles fósiles y pues tenemos una oferta que realmente es limitada. Adicionalmente a la creación de este mecanismo de no causación, entonces el gobierno nacional empezó a trabajar también en el desarrollo del sistema de contabilidad, el sistema que llamamos el RENARE, que es el Registro Nacional de Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el país, que permite al país hacer la contabilidad de cómo se están desarrollando estas iniciativas de reducción de emisiones y cómo se están contando y hacia dónde, qué sectores se están yendo este tipo de offsets. Adicionalmente, pues tenemos otras regulaciones que permiten tener unas reglas de mercado claras que nos dicen qué tipo de créditos se reciben, cómo se hacen los cálculos para diferentes sectores y cómo generamos entonces los offsets que son recibidos específicamente en el mercado. Siguiente, por favor. Estos son unos datos generales que he tomado de Asocarbono, que es la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono en el país, donde se muestran, bueno, los valores en dinero están en pesos colombianos. No queremos mostrarlos en dólares porque la tasa de cambio ha variado muchísimo desde el 2017. El impuesto al carbono inicialmente se estableció por aproximadamente $5 la tonelada. Y ha ido creciendo paulatinamente. Lo que pasa es que como nuestra tasa de cambio ha estado cambiando, entonces pues ahora más o menos tenemos que una tonelada está más o menos en $4.78, pero es por la tasa de cambio. En pesos sí ha ido creciendo el impuesto al carbono y naturalmente los créditos o los offsets son de un valor menor, permitiendo que las empresas reciban un beneficio tributario, un beneficio económico al pagar un precio un poco menor por los offsets y entonces no causar este impuesto. Aproximadamente en el 2019 se generaron 14 millones de toneladas, 14 millones y medio de toneladas de créditos de carbono para este mecanismo de no causación y pues como les decía tenemos una demanda de aproximadamente 52 millones de toneladas, así que todavía tenemos un espacio muy grande para generar
proyectos que generen créditos de carbono y que beneficien pues tanto a comunidades como a empresas que quieran desarrollar este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Específicamente cuando hablamos de proyectos bajo el VCS, bajo el Verified Carbon Standard, podemos ver que en el país, bueno, la mayor parte, como les decía, se cubre por el sector AFOLU, que es el sector de agricultura, forestal y otros usos del suelo. Especialmente el tema de REDD+ y bosques es importante. Colombia es un país que tiene grandes extensiones de bosque, pero vemos una gran participación también del sector energético. Anteriormente en Colombia el sector energético había generado muchos proyectos bajo el MDL y también bajo los mercados voluntarios y estos proyectos han entregado casi en su totalidad las reducciones de emisiones que han generado para el impuesto al carbono en Colombia. También tenemos una pequeña participación del sector manufacturero y una participación del sector residuos. Específicamente para el sector del ácido nítrico creemos que hay una gran oportunidad. Anteriormente hemos tenido discusiones y conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y con el mismo programa de GIZ para ver cómo este sector puede empezar a participar en este mercado y cómo se puede beneficiar de los ingresos que se están generando pues por este mecanismo de no causación. Siguiente, por favor. Para que tengan una imagen un poco más clara, las emisiones de VCUs, de Verified Carbon Units, por año, pues han aumentado muchísimo. En el 2017 tuvimos una emisión importante. En el 2018 batimos todos los récords que habíamos presentado en el país, superando las 9 millones de toneladas. En el 2019, pues disminuyó un poco esa emisión porque ustedes entenderán que la generación de los offsets tiene unos tiempos, tiene unos requisitos y además porque ya los proyectos habían empezado a usar los años anteriores, es decir, la retroactividad de sus reducciones de emisiones para presentarlos al impuesto al carbono. Y en el 2020, pues como les decía, tenemos pues una disminución, estos son datos hasta el 30 de septiembre del 2020, obviamente tenemos una disminución de las reducciones de emisiones que se están generando en el país, pero tenemos aproximadamente 11 proyectos nuevos registrados que esperamos empiecen a generar créditos para el mercado colombiano a partir del primer trimestre del año entrante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos que tenemos en este mercado? Los cambios en la reglamentación. Hemos venido aprendiendo en el camino como país sobre los ajustes que debimos hacer a ese mecanismo de no causación inicialmente, refinar un poco las reglas de juego, que es muy importante, refinar un poco los procesos de contabilidad y también pues entender qué significan los tiempos del desarrollo de los proyectos, también con los tiempos del desarrollo y la causación del impuesto al carbono. Los tiempos para el desarrollo de los proyectos, pues esto se toma su tiempo, esto no es que en 2 meses puedas generar offsets tan fácilmente y eso es importante que se entienda porque esto también va a jalonar la demanda y puede jalonar los precios en determinados momentos. En ese momento tenemos un reto muy grande y yo creo que este es un reto del que todos los países pueden aprender y es la calidad de los proyectos que se están desarrollando. Ahora en el país tenemos unas discusiones interesantes sobre temas de adicionalidad, sobre temas de retroactividad y sobre los proyectos que estamos seleccionando, el tipo de proyectos que se están seleccionando para la generación de offsets. El tema de las grandes hidroeléctricas en Colombia, donde la gran parte de la matriz energética proviene del sector hidro, es muy interesante y pues estamos tratando de ver cómo este sector puede seguirse beneficiando, pero pues cómo se ajustan, por ejemplo, los años de los cuales se pueden recibir créditos de carbono de este sector. La inclusión de nuevos sectores, como les decía, el sector del ácido nítrico tiene un gran potencial en el país, especialmente porque es pequeño, pero porque podríamos generar grandes reducciones. Entonces creo que sería muy interesante mirar cómo los productores pueden generar y pueden saltar de lo que hicieron anteriormente en el MDL a los mercados voluntarios
o bueno, voluntarios de cumplimiento, porque realmente en Colombia ya tenemos una mezcla. Finalmente, también tenemos como un reto la contabilización de los cobeneficios de los proyectos. Un proyecto que genera reducción de emisiones de carbono o de gases de efecto invernadero no solamente está generando esto, estamos generando muchos otros beneficios y especialmente pues cuando hablamos del sector forestal, agrícola y pecuario, este es uno de los mayores retos que tenemos en el momento. Siguiente, por favor. Y para finalizar, bueno, ¿qué viene para el mercado? Tenemos los nuevos mercados, tenemos el mercado de Corsia y esperamos tener el artículo 6 en algún momento que pueden aumentar la demanda de offsets en el país, pero que también complejizan un poco más la contabilidad nacional. Es importante que se tengan reglas del juego claras para todos los actores para poder entender cómo podemos aportar a esa contabilidad nacional, cómo podemos facilitar que los países realmente alcancen las metas establecidas en el Acuerdo de París. En Colombia tenemos ahora un reto que es coordinar nuestro impuesto al carbono y el mecanismo de no causación con el diseño del sistema de transacción de emisiones o el Sistema Nacional de Cupos y Créditos, como se llamará en el país, para ver cómo logramos tener estos dos instrumentos que nos permitan realmente alcanzar esa meta de desarrollo bajo en carbono. Tenemos altas necesidades de financiación en diferentes sectores, esto es algo importante, y pues el aumento en la demanda también aumenta la necesidad de tener más proyectos, más sectores, pero pues como les decía, esperamos que todos los proyectos que se generen tengan la suficiente calidad para garantizar la integridad ambiental de los mismos. Esto es rápidamente lo que tenía para contarles. Están mis datos de contacto en la última lámina. Leonardo, si la puedes poner. Si tienen preguntas, bienvenidos y bueno, estamos disponibles para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Vamos a repetir de nuevo los datos de contacto en la última diapositiva de toda la presentación, de todo. Bueno, muchas gracias, Susana, nuevamente por esta interesante introducción a la experiencia colombiana. Para continuar, Lorenzo Eguren, coordinador de proyectos de mitigación en la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio de Medio Ambiente, discutirá el proceso para diseñar e implementar un mercado voluntario de carbono en Perú. Gracias, Lorenzo. Tienes la palabra. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Sí, bueno, la iniciativa NACAC vino al Perú y fue muy interesante porque efectivamente nosotros tenemos una planta de ácido nítrico y la iniciativa NACAC lo que pretende es ayudar a los países a contribuir en el cumplimiento de sus NDC a través de financiar los equipos para la destrucción de N2O asociados a la industria de ácido nítrico. Y entonces, el reto es cómo hacer viable el mantenimiento en el largo plazo de estos equipos, porque si bien cubren la inversión, no el mantenimiento. Y entonces, en las discusiones salió que lo que podríamos hacer es usar el mercado doméstico de carbono para crear unidades de reducción de emisiones y financiar el mantenimiento de las plantas, de los equipos para la destrucción del N2O. Y obviamente el mercado doméstico, porque como esto es para las NDC, tenemos que asegurarnos de que las reducciones se queden en la contabilidad del país, ¿no? Entonces, voy a hablar entonces en qué tipo de mercado doméstico estaríamos hablando en el Perú. Entonces, acá en esta diapositiva que están mostrando, yo veo con sana envidia lo que está sucediendo en Colombia con la no causación y en México que van a tener un comercio de emisiones, porque lo que están creando es demanda. Ya la anterior expositora ha hablado que hay una demanda muy importante de créditos de carbono y eso es importante porque eso ya asegura un financiamiento para proyectos de reducción de emisiones. Y entonces ese tipo de políticas se necesitan, ¿no? En Perú todavía no tenemos ese tipo de políticas. Lo que hay es que
en el sistema de inversión pública del Ministerio de Economía ya se ha establecido un precio social al carbono de $7.17. Es un buen comienzo que nos puede servir para luego hacer políticas. Después el país tiene una gran cantidad de proyectos MDL y también de mercados voluntarios, y sí, casi todos están relacionados a BERRA, en los voluntarios y su estándar BCS, especialmente los proyectos forestales. Y actualmente nos estamos preparando nuestra infraestructura para participar en los mercados de carbono del Acuerdo de París, que básicamente es un registro nacional de medidas de mitigación y su procedimiento para asegurar que lo que se transfiera internacionalmente no se cuente dos veces, ¿no? Que no se cuente en nuestra ANS. Y acá está lo importante que tiene que ver con el NACAC, de que podría financiar el mantenimiento de los equipos para la destrucción de N2O en las plantas de ácido nítrico, es que estamos haciendo un mercado doméstico de carbono voluntario basado en una herramienta que tenemos que se llama la Huella de Carbono Perú. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es la Huella de Carbono Perú? La Huella de Carbono Perú la hicimos inspirándonos en herramientas ya generadas en España, en Chile, la Huella Chile, y también en Costa Rica, su programa, creo que se llama de la carbono neutralidad. Y entonces también nosotros queríamos hacer un instrumento que facilite el reporte de huella de carbono a las empresas de una manera gratuita, pero que además aliente a la acción climática privada porque hay un sistema de reconocimiento detrás. Y eso les sirve mucho para, no solamente para gestionar sus emisiones y ser más eficientes, sino también para su reputación. Y entonces así generamos esta herramienta, ¿no? Que ya está en línea desde noviembre del año pasado. Siguiente, por favor. Y bueno, y tiene varios objetivos específicos. Como ya dije, es promover la medición y la acción de mitigación en el sector privado. Y ahí en rojo he puesto entre los objetivos específicos es fomentar la reducción y neutralización de emisiones en organizaciones públicas y privadas en el marco de los compromisos climáticos del Estado peruano de la Convención. El Perú, en respuesta al Acuerdo de París y a la ciencia, está en camino de comprometer, bueno, ya nos hemos comprometido en la COP25 en Madrid a ser carbono neutros en el año 2050. Y este sistema de reconocimiento de la huella de carbono termina con el máximo reconocimiento, que es cuando una organización se neutraliza comprando créditos de carbono. Y bueno, y entonces, y acá está el otro bullet, que es sistematizar información para el establecimiento de un mercado doméstico de carbono. En verdad es promover el establecimiento de un mercado doméstico de carbono, justamente para lograr la carbono neutralidad, que es el fin último que debemos hacer todos los países para que la temperatura no se eleve en niveles peligrosos. Siguiente, por favor. Bueno, las características de la huella es que se basa en la ISO 14064, genera reportes automáticos en las de emisiones para las organizaciones, genera una base de datos para el gobierno y tiene un sistema de reconocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahí sí puedes pasar varios clics para que se vea todo el... bueno, hay todo un proceso que no voy a entrar en detalle, pero bueno, uno se inscribe, que es el paso 1, el MINAM verifica los datos para ver si no es si es en verdad una organización real. Una vez que estás inscrito, te puedes bajar unas hojas de Excel donde vas a poner los datos de actividad, cargas la información en la huella de carbono y la huella de carbono genera automáticamente el cálculo de emisiones. Ya con solo eso, te damos un reconocimiento por el hecho de que has medido. Pero luego te damos más reconocimiento si has verificado las emisiones, un reconocimiento aún mayor si has reducido, y la reducción, en verdad, el sistema lo capta automáticamente. Entre dos huellas, detecta si ha habido reducciones de emisiones en términos absolutos o relativos. Y relativos, ¿por qué? Porque hay empresas que están creciendo y en términos absolutos están aumentando sus emisiones, pero en términos relativos, por ejemplo, por dólar producido, se han vuelto mucho más eficientes. Entonces eso también nosotros reconocemos. Y por último, la máxima reconocimiento es la neutralización, que se logra
neutralizando, comprando créditos de carbono por igual cantidad de las emisiones que no se han podido reducir. Siguiente, por favor. Y bueno, acá están los 4 niveles de reconocimientos que se otorgan. Ya dije, ¿no? El primer nivel es medición, el segundo es si verificas, el tercero si reduces y el cuarto es neutralización. Siguiente, por favor. Y entonces acá hay la lista de proyectos que nosotros estamos autorizando para que las organizaciones puedan comprar. Y son proyectos como en Colombia, MDL, BCS, pero acá hay un punto. No aceptamos todos los proyectos de los mercados voluntarios porque como esta es una herramienta del gobierno, de alguna manera el gobierno tiene que haber aprobado los proyectos, tiene que haber tenido algún tipo de evaluación de los proyectos, porque en los mercados voluntarios no necesariamente, no estoy hablando del BCS necesariamente, pero hay otros estándares que no necesariamente tienen algún tipo de escrutinio del gobierno. Eso puede ser muy peligroso de estar apoyando proyectos en donde el gobierno no ha tenido ningún tipo de evaluación. Es por eso que acá hemos puesto los proyectos MDL que tienen créditos de carbono en stock. No todos, solamente los que tienen créditos de carbono en stock, porque tienen carta de aprobación del país, o sea, tienen una evaluación del país. Y también estamos poniendo, siguiente por favor, diapositiva, algunos proyectos BCS, porque en Perú el CERNAM, que es la autoridad de los parques nacionales, da una autorización para vender créditos de carbono. Entonces ahí hay como que el gobierno está autorizando estas iniciativas. Es por eso que estamos incorporando los del BCS, ¿no? Que son los más exitosos acá, atractivos para la carbono neutralidad. Siguiente, por favor. Bueno, acá todos hay más, todos como pueden ver son del BCS y son relacionados a Red Plus. Y acá están los verificadores. Los verificadores son aquellos verificadores que están acreditados bajo la 14.065, que vienen funcionando en el Perú y que además también están acreditados en los estándares. Por ahora hemos listado estos 4, pero si aparecen más, los podemos listar. Siguiente. Bueno, acá se ve un poco chico, pero esto es la lista de empresas que están participando en la huella. En verdad, ya hay más de 100. Acá esto es una sola vista parcial. Y en esta lista lo que mostramos es el sector, que es la primera columna, el nombre de la empresa. Acá están las estrellitas, que es el lugar de reconocimiento. Y ahí uno hace clic acá y va a ver el diploma de reconocimiento. Después está el reporte de verificación, después certificado de verificación y también acá se ponen los certificados de créditos de carbono. Siguiente, por favor. Y entonces la iniciativa NACAC, la idea sería de que tiene todo el apoyo del gobierno para que se registre o en un estándar, genere créditos de carbono y nosotros lo vamos a incorporar en la lista de proyectos para la huella de carbono Perú, ¿no? Donde uno puede comprar para neutralizar. Acá en este slide podemos ver que en un año ya se han inscrito 295 organizaciones y 118 están reportando. Y hay como 6 empresas que ya están neutralizando, ¿no? Entonces nosotros tenemos la esperanza de que cada vez esto sea mucho más grande, el apetito por la neutralización, y se cree un mercado dinámico. Aunque, como no tenemos sistemas como la no causación o el comercio de emisiones de México o la no causación en Colombia, vemos que está limitado un poco nuestro mercado. Pero bueno, este es un primer paso, ¿no? Y esperemos luego, de alguna manera, rehabilitarlo con políticas que promuevan los mercados de carbono domésticos. Pero por lo menos ahora tenemos este mercado voluntario que más o menos ha funcionado bien hasta ahora. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas de las organizaciones que están reportando. Muchas son del sistema financiero, hay muchas universidades, hay también empresas de telecomunicaciones y ahora último se están metiendo varias mineras, ¿no? El siguiente, por favor. Y bueno, este es un claro ejemplo, ¿no? ISAREP, que es una empresa colombiana, pero que en Perú maneja todas las líneas de transmisión, ha calculado su huella de carbono en nuestra huella y luego ha comprado créditos de carbono, BCUs, esto es de BCS, de un proyecto de Red Más en Perú. Entonces ha logrado tener la 4ª estrella. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lorenzo, por tu introducción a los esfuerzos del gobierno peruano en materia de precios al carbono. Como ya mencionamos, México es el primer país en América Latina en implementar un sistema de comercio de emisiones. Este mecanismo representa una forma de fijar un precio implícito a las emisiones de carbono. A grandes rasgos, un gobierno define un límite máximo de emisiones o tope y distribuye de forma gratuita o vende un número limitado de derechos de emisión por debajo de este límite. La autoridad entonces distribuye esos derechos de emisión entre los actores económicos regulados según las reglas operativas definidas para el sistema de comercio en cuestión, quienes podrán comercializar los derechos según su proyección de emisiones y estrategias de mitigación. Así pues, un comercio A y un comercio B que recibieron cada uno 300 derechos de emisión o el derecho a emitir 300 toneladas de dióxido de carbono pueden optar por emitir 200 y 400 toneladas respectivamente. Mientras que el comercio B deberá adquirir los 100 derechos de emisión en exceso, el comercio A puede vendérselos. A fin de cuentas, el total de emisiones está aún alineada con el tope definido por el gobierno, mientras que los actores económicos son libres de definir la mejor estrategia para cumplir con su obligación en la manera más costo efectiva. En México recién empezó a partir del año 2020 la fase piloto del sistema de comercio de emisiones, la cual abarca cerca del 40% de la economía mexicana y regula aproximadamente a 300 instalaciones industriales. Esta fase de prueba durará 3 años y pretende generar las capacidades técnicas en actores públicos y privados para la fase operativa del sistema, que iniciará en el año 2023. El sistema regula los sectores energético e industrial y abarca instalaciones que emitan 100.000 toneladas de CO2 o más. Además, asigna derechos de emisión de manera gratuita, considerando las emisiones históricas de cada instalación y sector económico. El sistema de comercio mexicano hasta el momento solamente regula las emisiones de dióxido de carbono, sin integrar el resto de los gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso. Sin embargo, el sistema además prevé la vinculación con un programa de compensaciones, el cual permitirá cubrir la obligación en materia de reporte de emisiones utilizando créditos de compensación en lugar de los derechos de emisión. Siendo que el gobierno de México se ha adherido oficialmente a la iniciativa NACA y ya ha adoptado los compromisos que esto conlleva, el programa de compensaciones es relevante como potencial mecanismo para cumplir con los objetivos de la iniciativa. Como se mencionó anteriormente, un programa de compensaciones permite la compra de créditos de carbono emitidos voluntariamente por actores que llevaron a cabo acciones de mitigación. Los créditos de compensación suelen ser generados a partir de actividades que no son cubiertas por el sistema de comercio de emisiones. De esta manera, se incrementa en mayor medida la flexibilidad de cumplimiento y, por consiguiente, la costo-eficiencia del mecanismo. Recordarán que el sistema de comercio de emisiones en México abarca el 40% de la economía y que se ha definido un tope de emisiones a los sectores regulados según sus emisiones históricas. A través del programa de compensaciones, estos actores productivos podrán adquirir créditos de carbono generados a partir de actividades de mitigación en otros sectores de la economía, como la agricultura y ganadería, la regeneración de ecosistemas, la gestión sustentable de residuos o la mitigación de gases de efecto invernadero industriales no cubiertos por el sistema. Por ejemplo, la emisión de óxido nitroso en el sector de ácido nítrico. Es el principal enfoque de la iniciativa NACA. El programa de compensaciones en México permitirá utilizar créditos de compensación para cumplir con un máximo el 10% de las obligaciones de reporte en materia de derechos de emisión. El programa de compensaciones mexicano en el marco del sistema de comercio de emisiones está apenas en proceso de diseño. Con este fin se llevó a cabo un proceso para evaluar distintos sectores económicos y actividades de mitigación que no estuvieran cubiertas por el sistema de comercio de emisiones, lo anterior con el objetivo de definir qué actividades específicas obtendrán el permiso para generar créditos de carbono y comercializarlos con los actores regulados en el sistema. Quisiera hacer énfasis en este punto que la toma de decisiones para el diseño del programa de compensaciones, así como para el cumplimiento de los compromisos adoptados por el Gobierno de México bajo el marco de la iniciativa NACA, están actualmente en proceso y que la información aquí presentada son los resultados de una evaluación preliminar, mas no refleja decisiones finales. Las actividades evaluadas abarcaron los sectores de la industria química, incluyendo el abatimiento de óxido nitroso, plantas de ácido nítrico y plantas de caprolactama, ambos sectores elegibles para participar en la iniciativa NACA. Incluyó también actividades relativas a la gestión de residuos, el sector de agricultura y ganadería, sector forestal y el sector residencial y comercial.
Estas actividades se evaluaron a partir de criterios cuantitativos, incluyendo costo de implementación de la medida, el tiempo requerido para generar créditos, el potencial de mitigación y la capacidad nacional para los procesos de verificación, así como criterios cualitativos, como por ejemplo el cumplimiento o el aporte de la actividad para el cumplimiento de otros objetivos de desarrollo sostenible, las condiciones de mercado y la disponibilidad de metodologías para asegurar la confiabilidad y la trazabilidad de los créditos. El análisis permitió definir que el programa de compensaciones sería un potencial mecanismo para cumplir con las metas de la iniciativa NACAC en México, permitiendo a los productores de ácido nítrico, por ejemplo, generar créditos de carbono, así como la identificación de diversos sectores con enorme potencial para incentivar el flujo de efectivo hacia acciones de mitigación por parte de los actores regulados en el sistema de comercio de emisiones. Entre otras actividades identificadas con mucho potencial, están los sectores, se incluye la reducción de metano en rellenos sanitarios, la sustitución de fertilizantes nitrogenados con biofertilizantes y la operación de biodigestores para el procesamiento de excretas en el sector ganadero. Con esto damos por terminada la sesión de mecanismos de precios al carbono. Agradecemos a los y las organizadoras del evento, así como a las personas escuchándonos. Extendemos también un profundo agradecimiento a Susana Vélez y Lorenzo Eguren por compartirnos la experiencia con precios al carbono en sus respectivos países. Aquí dejo sus datos de contacto en caso de que alguien busque darle seguimiento a la sesión. Por último, les invito a quedarse conectados para la siguiente sesión sobre la preparación exitosa de proyectos de inversión.